El invitado de hoy, con formación en sociología desde la licenciatura, ha desarrollado sus investigaciones en temas relacionados con los grupos vulnerables, la violencia, los derechos humanos y la inseguridad con un enfoque transdisciplinar. Se caracteriza por ser una persona enfocada con visión crítica y particular interés en las relaciones sociales, su evolución y todos los hechos que deriven de ellas, permitiéndole así desarrollar teorías propias que lo han llevado a destacarse en su desempeño docente y ser líder en la creación de diversas redes de investigación. Junto a compañeros investigadores, ha presentado un conjunto de iniciativas orientadas al trabajo de campo y al diseño de políticas públicas. Como resultado de algunos de estos proyectos, se obtuvieron materiales para los 3 niveles de gobierno, además de prototipos y manuales. Contribuye al desarrollo de las ciencias sociales regionales mediante actividades de investigación, docencia, divulgación y diseño de programas institucionales, nacionales e internacionales, además de iniciativas de creación, consolidación y certificación de posgrados, obteniendo así el nombramiento como investigador del Sistema Nacional de Investigadores y reconocido por el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Un sociólogo con una formación crítica, José Alfredo Zabaleta Betancourt, bienvenido a Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a este programa Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación. Seguimos en esta agenda precisamente para caracterizar lo que son unos diálogos críticos en educación. Hemos tenido visitas y entrevistas precisamente para cuestionar, para indagar y sobre todo dialogar en cómo deben ser unos diálogos críticos en educación. Y hoy tenemos el honor, el orgullo de contar con el doctor Zabaleta, quien es un académico de CEPA, investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, pero sobre todo reconocido por sus investigaciones que ha hecho en campo, que ha trabajado con jóvenes y precisamente ha publicado, pues no solo en el orbe de la Universidad Veracruzana, sino a nivel nacional. Así que hoy pues me da mucho gusto recibir aquí al doctor Zabaleta. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Pues es un gusto tenerte aquí, hemos colaborado en algunos proyectos y hoy en este proyecto de investigación que es precisamente de la crítica. En algún momento nos hiciste favor de participar en un conversatorio, ¿no? Que estuvo el doctor Arellano, que estuvo la doctora Rebeca. Y de ahí surge precisamente esta inquietud, precisamente para establecer pues, diálogos críticos en educación, que si bien en el mundo de lo académico nosotros ocupamos la palabra crítica con cierta frecuencia y facilidad, sin embargo hemos querido establecer ciertos niveles, ¿no? de trabajo teórico, metodológico y que oriente una agenda de investigación, lo cual pues no es tarea simple. Pero yo quisiera empezar un poco pues hablando de ti. Yo sé que digamos en tu juventud te dedicabas también al deporte, al fútbol, que obviamente estudiaste sociología. ¿Dónde fue el momento en que tú consideras que dejas de seguir el texto, la letra, ¿no? Para empezar a posicionarte frente a estas teorías, a lo que decían los autores, es decir, esta actitud crítica? Aquí en el programa decimos cuando pasa uno de cordero a león, ¿no? En este sentido. ¿Qué piensas? Probablemente aconteció cuando me percaté de la necesidad de actualizar el punto de vista de nuestros profesores. Las lecciones de materialismo histórico en la universidad nos ayudaron a desarrollar una sensibilidad acerca de las omisiones de iglesias, escuelas, oficinas gubernamentales respecto de injusticias y desigualdades, pero al mismo tiempo nos impedían hacer investigación empírica, observar en la vida cotidiana cómo se reproducía la sociedad, cómo nos socializábamos en las desigualdades y particularmente comprender por qué, a pesar de que era éticamente deseable que las cosas cambiaran, la gente no quería cambiar.
Esta situación fue experimentada generacionalmente como un cambio de programa de investigación. Yo comencé a dar clases muy pronto en la universidad y mis profesores me acompañaron en el proceso de convertirme en docente universitario y comenzamos a desarrollar diálogos críticos en torno a cuál era la mejor perspectiva, el mejor punto de vista para comprender los procesos sociales en un periodo muy complejo de ajustes estructurales, de reformas del Estado, de fragmentación de la vida social, pero al mismo tiempo de el agotamiento de ciertas utopías y acontecimientos como la caída del muro de Berlín. En esas circunstancias comenzamos a trabajar algunas perspectivas más sociológicas, porque era muy paradójico que estuviéramos en una escuela de sociología y no nos enseñaran sociología, sino materialismo histórico. Ese tránsito del materialismo histórico a algunas corrientes de la sociología, desde entonces han sido un itinerario que me ha permitido ahora tener una posición en una perspectiva de la teoría de los hábitos y los campos y la sociología disposicional y pragmática. Estas corrientes recientes de la sociología contemporánea francesa me parecen el mejor enfoque sociológico para abordar esos viejos problemas que perduran en la sociedad global, mundial y nacional, pero sobre todo en mi experiencia cotidiana, en la convivencia con amigos, no solo reales, sino ahora virtuales, y evidentemente para comprender lo que acontece en el entorno global que está cada vez más cerca de nuestra vida diaria. Y en esto que me comenta, doctor, pasar del materialismo histórico, que para muchos es la posición casi que por naturaleza crítica que se asume frente a esta realidad, a estas sociologías, ¿no? De la escuela francesa, pues obviamente también de la escuela americana, ¿no? que llega. Digamos, ¿dónde tú notarías que, ya sea que se enriquece o que nace, ¿no? ¿Cómo afecta la crítica desde tu perspectiva? Llegó un momento en el cual comencé a hacer investigaciones en torno a ciertos problemas sociales que requerían el observar, describir, preguntar, ver más allá de lo que aparece en la vida diaria, pero sobre todo interpretar en una perspectiva que nos permitiera ubicar en su justa dimensión algunos problemas y sus causas. Para tal efecto, pues, las perspectivas clásicas del marxismo y la teoría crítica eran útiles, seguían siendo útiles porque nos llamaban la atención sobre la necesidad de poner la mirada en ciertos aspectos o tópicos, pero no eran suficientemente útiles para describir con un sentido histórico y sociológico la complejidad de estos problemas. En ese trabajo de investigación apareció Michel Foucault, un filósofo, historiador francés que ha tenido un gran impacto en la renovación de las ciencias sociales contemporáneas y particularmente en América Latina, que representó un vuelco generacional porque nos permitió observar de una manera distinta, formular otro tipo de preguntas, ver más allá de lo que la filosofía oficial del materialismo histórico en algunas sociedades, aún socialistas, nos impedían ver. Y entonces comencé a experimentar cierta capacidad de hacer visible lo invisible, como Foucault lo establece. Hay cosas que no vemos y que es necesario tratar de hacer visibles a partir del trabajo de archivo, del trabajo de campo, en temas que generalmente no eran abordados desde perspectivas marxistas o desde perspectivas críticas. Desde entonces a mí me han interesado sobre todo los problemas del cambio social y del control social. Estos dos problemas me han llevado a hacer investigaciones muy puntuales sobre instituciones estatales y más recientemente acerca de cómo esos cambios estatales son el efecto de un conjunto de transformaciones sociales que acontecen en la familia, en las escuelas, en los barrios, en los espacios públicos y efectivamente en los procesos electorales.
Claro. Y ahorita que me comentas pues, de lo que has estado investigando, pues parte de tu trabajo ha tenido que ver con jóvenes que se integran pues como en pandillas, ¿no? Y que normalmente sufren de una marginación, ¿no? ¿Por qué llegaste, digamos, a esa parte de tu investigación, la cual ha sido fructífera y has entregado pues muy buenos productos, ¿no? Pero ¿por qué llegaste ahí? El interés por el problema de los jóvenes es porque en principio generacionalmente tenemos siempre la expectativa que las nuevas generaciones hagan cosas diferentes a las que nosotros hicimos. Y en la actualidad el problema de los jóvenes es un asunto de interés público en la medida en que se les responsabiliza de muchas circunstancias que no son responsables. Se piensa que ser joven puede resultar algo problemático para la integración social, sobre todo si te encuentras en situaciones de vulnerabilidad social. Si vives en colonias populares o si vienes recientemente del campo a la ciudad, generalmente este tipo de itinerarios se asocian con problemas de integración social y se espera de ellos muy poco, que abandonen la escuela, que tengan dificultades para encontrar trabajo y que en tales circunstancias puedan caer en tentación de involucrarse en prácticas ilegales. Cuando uno le da la voz a los jóvenes, se da cuenta que el proceso de socialización es muy rico en la medida en que nos permite entender cómo las viejas generaciones son leídas y observadas por las nuevas generaciones y cómo muchos de los valores que hicieron posible la socialización para nosotros ya no aplican para los jóvenes en las nuevas generaciones. Máxime si las estructuras familiares son distintas, si el grado de escolaridad es distinto, si el consumo cultural y particularmente de redes ha cambiado drásticamente. Lo que he observado es que el diálogo intergeneracional es cada vez más improbable, porque las viejas generaciones insistimos en nuestra manera de integrar la sociedad, de posibilitar ciertos cambios graduales paso a paso, mientras que los jóvenes ahora están pensando en la necesidad de cambiar día con día, de modelar su estilo de vida a partir de identificarse con ciertos estilos culturales, ¿no? De consumo de ropa, de música, de cierto tipo de audiovisuales o documentales de redes digitales. Eso complica mucho el diálogo intergeneracional. Entonces, este tipo de incomprensión hace posible en determinadas circunstancias que sobre todo los jóvenes vulnerables sean estigmatizados o criminalizados, observados como peligrosos, cuando en realidad lo que les hemos heredado es un entorno social muy complejo de escasas oportunidades para que sus trayectorias sociales no tengan que enfrentar las dificultades que tanto tememos, que es precisamente que algunos de ellos se involucren en actividades ilegales. Claro, y bueno, y esto es un tema pues de importancia social, ¿no? Nosotros estamos aquí en educación y creo que eso tiene toda la relevancia. Doctor, me quiero regresar un poco, precisamente a esto que me comentabas de que en la Facultad de Sociología no se enseñaba sociología, ¿no? Y que, bueno, dan estos momentos, ¿no? de rompimiento, ¿no? Para muchos, la caída ya de las ideologías, para muchos, ¿no? Pero ¿cómo fue, digamos, empezar a tener sociología, ¿no? Después de que es una tradición socioeconómico-política, ¿no? Que imperaba, ¿no? Que reinaba y que era muy celosa, ¿no? Sí. Era muy celosa. ¿Cómo viviste eso y cómo en el sentido de los profes, ¿no? De la propia facultad, ¿no? De tus compañeros, compañeras, ¿no? En retrospectiva es poco creíble y simpático, porque teníamos que leer casi clandestinamente a Durkheim y a Weber, que eran considerados sociólogos burgueses. Entonces, prácticamente había una instrucción de no leer sociología burguesa y menos sociología norteamericana. Leer de manera clandestina a Durkheim y a Weber nos permitió
comprender cómo funciona una sociedad y particularmente ensayar algunas interpretaciones de la sociedad latinoamericana y mexicana en clave sociológica. Leer a Talcott Parsons era verdaderamente una herejía. Sí. O sea, al representante principal del estructural funcionalismo, asociado con el imperialismo norteamericano, claro, pues representaba algo que no era ni recomendable ni aceptado. De manera muy particular, un grupo de colegas comenzamos a leer algunos marxistas que, decepcionados de lo que había acontecido en el campo socialista, como Agnes Heller, intentaron un diálogo entre el estructural funcionalismo americano y el marxismo, la escuela de Budapest, representada por Lukács, quien había desarrollado una serie de estudios sobre cultura que han sido el punto de partida tanto de la escuela de Frankfurt como de algunas corrientes posmodernas en la actualidad. Agnes Heller para nosotros representó como la puerta para ir discutiendo temas de sociología y particularmente de sociología americana, y muy tardíamente, y esto se relaciona con lo que ahora a mí me interesa, que es la sociología francesa contemporánea, fuimos leyendo algunos trabajos de interaccionismo simbólico, de fenomenología social, de etnometodología, particularmente de interaccionismo simbólico, que son muy útiles para describir rituales, ceremonias de la vida diaria, cosas tan simples que pareciera que son espontáneas, pero que están reglamentadas, como las presentaciones, las despedidas, los saludos, las muestras de afecto, las gesticulaciones, el lenguaje corporal. Eso nos permitió desarrollar esa sensibilidad acerca de cómo en la observación es necesario identificar las reglas o los regímenes que regulan nuestros comportamientos en la vida diaria. Y evidentemente cómo esas reglas se institucionalizan y hacen posible la reproducción de la vida social, los procesos de socialización, tanto desde las instituciones gubernamentales que hacen posible el control social, como los cambios que acontecen en las interacciones familiares, escolares o en los espacios públicos. Sí, y bueno, y tú comentabas también de la escuela francesa, ¿no? En este caso ya cómo entra ahora la biopolítica, ¿no? Para, digamos, como dar una explicación, no sé si más amplia, pero sí más acotada a lo que hoy, ¿no?, nos está sucediendo. Sí, en realidad la biopolítica es una perspectiva que se desarrolla a partir de algunos trabajos de Michel Foucault y que han trabajado Esposito y el mismo Agamben. Sin embargo, no es una perspectiva que a mí particularmente me permita hacer el trabajo o desarrollar mi oficio. Para mí es una perspectiva más que en determinadas circunstancias permiten explicar algunos problemas, pero no es mi corriente, digamos, principal. En estos momentos yo trabajo con teoría de los hábitos y de los campos de Pierre Bourdieu y con la sociología disposicional de Bernard Lahire, que desarrolla en la perspectiva de Bourdieu en el sentido de tratar de explicar cómo las trayectorias sociales individualizadas hacen posible que recuperemos algunas disposiciones de la infancia y la adolescencia para actuar en determinados espacios escolares, culturales o públicos, mediante una selección de aquello que consideramos que es eficaz para conseguir nuestras metas o nuestros objetivos o satisfacer ciertas necesidades. La biopolítica y la necropolítica han tenido mucha aceptación en la sociología latinoamericana, dado los problemas de inseguridad, violencia, incluso de desaparición forzada después de las dictaduras militares. Y me parece que puede ser útil en algún momento para explicar algunos problemas límites de la sociedad mexicana, pero creo que es un error tratar de observar todo desde esa perspectiva. Me parece que habría que ser muy prudentes en el uso de estas teorías para
explicar algunos problemas que son más complejos que la simple destrucción de los adversarios o de los enemigos. Sí, claro, digamos, bajo esta perspectiva de la complejidad, pues no solo tendremos que recurrir a en cierto momento hasta un pluralismo, ¿no?, de situaciones. Doctor, yo quisiera ahora preguntarte, ¿no? Bueno, después de que llegas a este lado oscuro, ¿no?, académicamente, permíteme ocupar esta expresión, ¿no?, donde vas a leer a los prohibidos, ¿no? Pues te vas al posgrado, ¿no?, maestría, doctorado en estudios sociales, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia ya ahora que llevabas pues estas nuevas visiones, que ya más armado con sociologías, ¿no? ¿Cómo es esta transición hacia esta parte crítica, ¿no?, que tú decías, bueno, faltaban algunas explicaciones, algunas versiones de los profesores, de lo que te estaban enseñando? ¿Cómo vives ahora el posgrado? Sí. Bueno, en realidad mis posgrados me permitieron aprender sociología y comenzar a ensayar el oficio del sociólogo. En las instituciones donde hice mis posgrados se enseñaba sociología americana y después sociología latinoamericana. Y aprendí sobre todo a usar la teoría con un sentido crítico, pensar de manera situada ciertas corrientes, ciertas escuelas, construir objetos de conocimiento, trabajar en un sentido empírico orientado en términos epistemológicos y teóricos en el terreno, y sobre todo hacer interpretaciones orientadas a la innovación. Mi formación estuvo siempre pensada en hacer trabajo de frontera, de hacer posible nuevas interpretaciones o contribuir a la comprensión de problemas que habían sido como cajas negras, porque en las explicaciones estructurales de origen marxista o estructuralista siempre se hablaba de ellas, pero no se describían o no se explicaban los regímenes, los mecanismos, los dispositivos. En esas circunstancias, mis primeros trabajos sobre militares, policías, estaban orientadas a hacer un poquito de luz de lo que pasaba en aquellas instituciones del monopolio de la violencia física legítima, que generalmente se describían o explicaban en su funcionamiento global, pero no en lo que acontecía al interior, ¿no? Qué conjunto de políticas, qué conjuntos de instrumentos de políticas, qué redes, qué arenas políticas existían al interior de estas instituciones. Y desde entonces he intentado comprender cómo esos mecanismos de control social de los estados latinoamericanos y particularmente del nuestro, no tienen la autonomía que todo el mundo supone, que están arriba y que ordenan nuestras vidas de una manera casi minuciosa, individualizada, sino que más bien son el efecto de un conjunto de cambios que han hecho posible que las nuevas generaciones ya no tengan la misma aceptación de esas instituciones y que piensen en la necesidad de sus reformas, de sus cambios, y creo que eso ha sido leído muy bien por las élites políticas de este país. Han tenido que hacer algunas autorreformas sucesivas de sus instituciones porque la sociedad mexicana ha cambiado. La sociedad en la que yo crecí es muy diferente a la sociedad actual. Las cosas funcionaban de una manera distinta, éramos gobernados de una manera diferente a como acontece ahora, ¿no? en nuestra actualidad. Sí, una serie de cambios que seguro que en tus investigaciones, por lo que ya nos has platicado, pues requieren de una diversidad de acercamientos, ¿no? Y que pues te da a ti tema para seguir investigando. Pues ahora vamos a pasar a una segunda etapa aquí en la entrevista, doctor Zavaleta, que tiene que ver precisamente con tu contribución para perfilar, caracterizar lo que podrían ser los estudios críticos en educación como una agenda de investigación. La primera pregunta es, en tu perspectiva, ¿cuál es el fin de establecer diálogos críticos desde, pues obviamente, desde lo que podríamos llamar los estudios críticos o desde la crítica?
Bueno, lo que yo he hecho en el campo educativo ha sido realizado desde una perspectiva de sociología de la educación. Mi trabajo en la Facultad de Pedagogía, en la Pedagógica Veracruzana, durante más de 2 décadas, me permitió no solo aprender, sino desarrollar ciertas habilidades para la investigación educativa, particularmente orientada por la investigación cualitativa y específicamente atender ciertos problemas del funcionamiento de los sistemas educativos, las políticas educativas, la selección pedagógica, el ingreso, el egreso, la construcción de perfiles, trayectorias escolares, que van desde el aprendizaje de la lectura y la escritura hasta el funcionamiento de los currículos en las aulas. A mí siempre me interesó observar las prácticas docentes, sus estrategias y particularmente la interacción en las aulas, ¿no? Cómo se dan las conversaciones y las interacciones entre profesores y estudiantes. Ese campo de análisis implicó una adaptación de mi aprendizaje previo. Al final uno en las aulas observando o entrevistando se las ve siempre con estudiantes diferentes que proceden de familias distintas, de lugares distintos de la ciudad, con capitales culturales y económicos distintos. Y el punto es cómo ciertos currículums se van adaptando en la práctica docente cotidiana para atender esa heterogeneidad. Por un lado, me interesó fundamentalmente la perspectiva del sistema educativo en su funcionamiento eficiente y al respecto los 2 elementos principales de estas perspectivas fueron cómo funcionan las aulas a pesar de todo, de la precariedad, de los perfiles diferentes de profesores o de la heterogeneidad de los grupos y cómo es inevitable que en el sistema escolar en todos los niveles tengamos que excluir a algunos, ¿no? O sea, seleccionar a los más aptos de los no aptos. Y el tema siempre fue para mí cuáles eran los procedimientos que hacían posible esa selección pedagógica y cómo la inclusión y exclusión de niños, jóvenes en el sistema educativo podría tener consecuencias para la integración social. Por otro lado, desde una perspectiva más crítica, particularmente de algunas corrientes americanas y latinoamericanas, más preocupadas por las características particulares de algunos estudiantes vulnerables, ¿no? Que proceden o de guetos negros, o de villas perdidas, o de ciudades precarizadas, enfrentan un conjunto de dificultades para involucrarse en los salones de clases, para aprender, porque el currículum está estructurado de tal forma que resulta ajeno a lo que ellos han aprendido en casa o en su consumo cultural, por lo cual van a experimentar mayores dificultades y van a tener que ser evaluados más frecuentemente para poder demostrar que son aptos. Y cómo estos capitales varían dependiendo de las clases, de las familias, y cómo a pesar de todo, en esas circunstancias, la mayor parte de los estudiantes logran promocionarse a los siguientes grados, sobre todo en la educación básica, y cómo eso se va haciendo cada vez más complicado conforme avanzamos a la educación media superior y a la educación superior. Cuando uno analiza ya con datos estadísticos cómo funcionan los sistemas educativos en perspectiva comparada, nos damos cuenta no solo que en la educación básica prácticamente toda la población en edad de estudiar está incluida, pero eso va cambiando porque el sistema va expulsando a ciertos estudiantes
bajo el principio de que no son aptos para seguirse formando y que sería mejor que desarrollaran otro tipo de capacidades técnicas que les permitieran incluirse en el trabajo, y cómo el desarrollo de trayectorias universitarias y de posgrados son cada vez más improbables porque del número amplio o extenso de estudiantes de primaria, de secundaria, quedan muy pocos o son muy pocos los que ingresan a la universidad, logran terminar este nivel y pueden continuar con algunos posgrados, sino también cómo las políticas de los organismos de gobierno mundial incentivan este tipo de instrumentos de concentración de la inversión de los estados en la educación básica y recomiendan que evidentemente vaya mejorándose el proceso de selección o de evaluación de quiénes son los más aptos para continuar sus trayectorias profesionales. Sí, de hecho, en esta última parte que comentas, parte de ahora de las certificaciones es que, digamos, qué tan eficiente es tu proceso de selección de los estudiantes, es decir, cómo está la ratio de que queden fuera, porque quiere decir que pudiste seleccionar a los mejores, ¿no? Increíblemente, la universidad, que es la universidad pública, que estaría destinada precisamente para ofrecerle, pues sí a todos, ¿no? Porque es un derecho que se tiene, los indicadores de calidad más bien parece que te aplauden, ¿no? Si tienes sistemas que dejen fuera a más estudiantes y selecciones unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, hay posgrados en el ahora extinto PNPC, ¿no? Que se jactaban de decir, bueno, yo solo recibo 5, solo recibo 7, ¿no? Claro. Y eso les daba orgullo, ¿no? Y dice, y es que en mí presentan 200 y solo seleccioné a 10, ¿no? Eso para mí es lamentable, ¿no? Por lo que bien estoy platicando. Pero déjame preguntarte, hablabas de que te interesaban en el aula esos procesos que eran eficientes, ¿no? ¿Cómo entenderías este término de procesos eficientes? Sí. Bueno, en principio, el logro de los objetivos de los programas, a partir de localizar el currículum en las experiencias de quienes participan como estudiantes en la interacción áulica. Y eso implica todo un trabajo de adaptación, de creatividad, incluso de construcción de otros contenidos de parte del profesor con el propósito de maximizar las oportunidades de aprendizaje. Decía yo, ¿cómo hacer posible la educación a pesar de las dificultades que existen en algunas escuelas que no cuentan con infraestructura, cuyos profesores no hacen trabajo colegiado suficiente o cuya interacción está determinada por la pertenencia a generaciones tan distintas, algunos ya en el ocaso de su trayectoria, a punto del retiro, mientras que existen profesores jóvenes que están apenas aprendiendo el oficio, que no reconocen la necesidad de ciertas reglas. Entonces, ¿cómo hacer posible que la interacción áulica entre profesores y estudiantes con las características de los grupos heterogéneos que esto implica, permitan el logro de los objetivos establecidos? A veces pensamos que los estados o las autoridades de los sistemas educativos determinan los contenidos curriculares, pero observamos muy poco cómo estos son recreados en el aula a partir de la experiencia de los profesores, de sus circunstancias, de las, digamos, interacciones, encuentros, desencuentros, formas de colaboración o de conflicto que se van produciendo día a día en el aula, y eso es una especie de reinvención constante de la escuela, cotidiana, que requiere de actores creativos, inteligentes, competentes, y que a veces no siguen de manera puntual lo establecido en el plan de estudios. Sí, bueno, por eso está lo del currículum real, el currículum vivido, ¿no? Sí. El currículum formal, que es el que debería establecerse. Pero fíjate que me llamó mucho la atención esta mirada que tienes. Tú seguro que también conoces estos resultados de las pruebas, pues enlace, bueno, cuando se hacía la prueba enlace, PISA, Escalate, ¿no? Y en los cuales también, no sé, el Instituto de Investigaciones en Educación, ¿no? En esto de su evaluación de los aprendizajes básicos,
pues en su conjunto lo que denotan es que tan siquiera en el nivel básico, en el nivel primaria, no estamos logrando el objetivo que es enseñarles a leer, escribir y pues a ocupar la aritmética, ¿no? No hablemos de las matemáticas, ¿no? de la aritmética. ¿Eso para ti sería, digamos, contrario a la eficiencia o a esta eficacia de los procesos o lo verías en otra área de lo educativo? Depende de qué se mide y cómo se mide. Si nosotros usamos una prueba estandarizada de un currículum ideal y lo aplicamos en escuelas heterogéneas con diferentes tipos de características, vamos a obtener siempre resultados asimétricos. Digamos, interesante ver cómo esto nos impide observar que los estudiantes, aunque tengan, digamos, pocos puntos en este tipo de evaluaciones, no significa que no estén aprendiendo y no estén construyendo conocimiento. Es algo muy semejante a la queja generacional de que los estudiantes leen cada vez menos, ¿no? Y muy probablemente si nosotros evaluamos cuántos libros leen, nuestra conclusión sea que se lee cada vez menos y sobre todo si lo comparamos respecto a cómo lo hacemos. Pero si los interrogamos acerca de cómo leen materiales audiovisuales, sus propias comunicaciones digitales, cierto tipo de documentos no precisamente vinculados a lo escolar, vamos a ver que las prácticas de lectura se han transformado. Y lo mismo acontece con el conocimiento. Que no estén construyendo el conocimiento en el aula como esperaríamos las viejas generaciones no significa que no estén construyendo conocimiento en las redes digitales, esos intercambios presenciales ahora que son posibles de nuevo. Lo que nos recuerda, digamos, que siempre hay una construcción híbrida de lo digital y lo presencial, que me parece que representan formas de construcción de conocimiento, de aprendizaje y de enseñanza entre ellos mismos que generalmente quedan fuera de las evaluaciones puntuales de contenidos con bases en currículos ideales. Pienso que sería muy, muy importante en este caso tener instrumentos de evaluación que fueran más allá del currículum formal, que nos permitieran conocer diferentes prácticas de uso de materiales digitales no vinculados directamente a lo escolar y particularmente las comunicaciones que son tan ricas en contenidos, en intercambios, que nos recuerdan que si los niños aprenden más de los niños, los jóvenes, hoy aprenden más que en sentido estricto de sus profesores en las aulas, ¿no? Claro. Bueno, pues una segunda pregunta que tenemos, aunque ya un poco has abonado a esto, es ¿cuáles serían los temas, los tópicos, ¿no? Para precisamente considerar en una agenda de unos diálogos críticos en educación? Bueno, en principio pienso que sería importante interrogarnos acerca de cuáles son las mejores formas de formular preguntas. Enseñar a dudar, a interrogar, aunque resulte incómodo para los actores a quienes cuestionamos, ¿no? Entonces, atrevernos a preguntar implica atrevernos a pensar de otro modo. Y esto está relacionado con la necesidad de ver más allá, ¿sí? De aquello que observamos directamente, sobre todo ahora que predominan las falsas noticias en las redes digitales, en los medios de comunicación, y que hacemos muy poco esfuerzo por preguntarnos acerca de la relación que existe entre lo que decimos y hacemos, ¿no? Por cierta pereza cotidiana, nosotros aceptamos que lo que nos dice la gente es efectivamente lo que hace, pero cuando observamos de manera más minuciosa sus patrones de comportamiento, muy probablemente las cosas que dice son solo justificaciones de las cosas que realmente hace. Y esto aplica para padres de familia, para profesores,
para representantes vecinales, para líderes sindicales, para funcionarios. Es decir, siempre es importante interrogarnos acerca de qué relación existe entre lo que dicen y lo que hacen. Creo que es importante pensar el tema de las reglas que regulan nuestros comportamientos, ¿no? O sea, cuáles son aquellos principios que hacen posible lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria y particularmente en nuestra vida profesional. Y creo que esto implica estar muy atentos a cómo justifican las personas y los individuos las cosas que hacen, ¿no? Para ver si realmente esa justificación es justa o injusta, ¿no? Si permite atender ciertas injusticias o reducir ciertas desigualdades o ciertas asimetrías, o si se producen las paradojas de que se utiliza cierto tipo de discurso o narrativa para justificar algo que es injusto o que reproduce las desigualdades económicas y sociales. Claro. En esta parte que tú comentas ahorita, sobre todo para saber qué es lo que está reproduciendo o mantiene estas desigualdades pues económicas, sociales, ¿no? que sobre todo hoy en México están muy marcadas, ¿no? O se destacan, se viven, ¿no? ¿Cuál sería, en tu perspectiva, ahí la contribución de la educación? Porque si bien en el discurso siempre se dice que la educación es el futuro de todo país y hay que desarrollarlo, en la realidad vemos que a la educación, digamos, se le da poco papel, ¿no? Ya en los presupuestos que vemos que van más a las cuestiones de la nómina, digamos, ya en las políticas educativas que vemos que, tú decías, cada vez los niveles van subiendo y pues la discriminación va aumentando, ¿no? Y vemos que las políticas educativas, podemos entender hoy que en la educación superior hay muy poca política o políticas que promuevan educaciones de calidad, inclusivas, de apertura. La universidad pública vemos que pues cada vez tiene menos presupuesto y eso es grave porque entonces ya ahora se le cobra, ¿no? Fideicomisos a los estudiantes y no todos los estudiantes pueden pues obviamente contribuir a estos fideicomisos y eso los va excluyendo. En ese sentido, ¿cuál sería ahí el papel de la educación? Bueno, la educación sigue siendo el principal recurso de la población para hacer posible la movilidad social. Hay ciclos de la sociedad en los cuales esto es cada vez más complejo porque desarrollar una trayectoria escolar larga no es ninguna garantía de tener un buen trabajo y un buen ingreso. Pero para los grupos vulnerables, sobre todo, los jóvenes, hombres, mujeres y otros géneros, es el único recurso que tienen para poder proyectar un tipo de vida que les permita incluirse en el trabajo, en la convivencia, en digamos, los intercambios culturales. Creo que la educación continúa siendo el principal recurso para vivir juntos, a pesar de nuestras desigualdades, asumiendo nuestras diferencias de género, étnicas, socioculturales. Y en ese sentido, creo que estamos asistiendo a nuevas formas de planificar y de financiar la educación en un sentido más multiculturalista, más equitativo, que reconoce la necesidad de reducir las asimetrías y las brechas, no solo de capitales culturales, sino ahora informáticos o tecnológicos. La pandemia nos lo recordó, claro. No todos los niños y jóvenes tenían una computadora para conectarse a las videoclases. Entonces yo creo que el gran reto de la educación es mantenerse como un recurso de movilidad social, sobre todo para quienes no son herederos de capitales económicos familiares. Claro. Y doctor, siguiendo con las preguntas, en tu perspectiva y obviamente con todo el trabajo que tú tienes ya en tu haber como académico, como investigador,
¿qué tendría que caracterizar a la crítica, obviamente en unos diálogos críticos de educación? Bueno, la crítica es una facultad que permite identificar algunas causas que hacen posibles ciertas injusticias y desigualdades. Pienso que esto requiere el desarrollo de la facultad de la observación puntual de los comportamientos, de las interacciones, y sobre todo el del análisis de contenido de algunas conversaciones que los actores utilizan para el logro de sus objetivos familiares, escolares, ¿no?, barriales, vecinales o gubernamentales. La facultad de la crítica implica ilustrar, hacer luz en aquellos aspectos de nuestras interacciones que están ocultos, que no son visibles, y implica un entrenamiento en el dominio de la lógica, ¿no? Yo echo de menos las tablas de verdad en la formación universitaria que fueron abandonadas por modelos de pensamiento basados en habilidades y competencias que son útiles para pensar ciertas cosas, pero no precisamente para analizar cierto tipo de discursos o narrativas en nuestras conversaciones. Y al mismo tiempo yo creo que hay que ser muy pragmáticos. O sea, ¿qué hacemos con las palabras, ¿no? O sea, ¿qué tipo de formas de vida se siguen a los juegos lingüísticos que utilizamos en diferentes campos o contextos? Y pienso que la crítica implica una perspectiva histórica que nos permita hacer el contraste de valores intergeneracionales en el diálogo entre profesores y estudiantes, porque a veces nos limitamos a lo que acontece en un momento determinado en las aulas y en las escuelas sin tomar en cuenta cómo han evolucionado esas instituciones con el tiempo y cómo algunas cosas que fueron válidas y útiles para integrar la sociedad, posibilitar la convivencia en otros ciclos de la vida social ya no son útiles o son anacrónicos para mantener integrados, para posibilitar la convivencia en la actualidad. Pienso que la crítica como una facultad podría derivar en habilidades de pensamiento crítico. Creo que quienes trabajan este tipo de temas en una perspectiva más americana, ligadas a las competencias cívicas, ciudadanas, están en lo correcto porque acentúan el carácter práctico del aprendizaje de ciertas habilidades y competencias, no solo para el logro de objetivos escolares, sino para mejorar la convivencia democrática en la vida pública de nuestros países. Y doctor Zavaleta, ¿qué perspectiva teórica o qué perspectivas teóricas consideras que se deben tomar en cuenta precisamente al establecer unos diálogos críticos en educación? Que si bien ya durante la plática me has dejado ver algunos elementos, pero ¿cuáles tú insistirías en decir estos hay que considerarlos? La teoría de los hábitos y los campos de Pierre Bourdieu, sus estudios sobre la reproducción escolar, sobre el capital cultural. Me parece que esa perspectiva puede ampliarse y fortalecerse a partir de la sociología disposicionalista que trabaja sobre cómo aprendemos a leer y a escribir, sobre todo en los medios populares que enfrentan más dificultades porque no son herederos de capitales económicos y culturales sustantivos, y sobre todo en aquellas familias de migrantes o de recién llegados a las ciudades. Y pienso que habría que tomarse muy en serio los desarrollos teóricos recientes de la sociología pragmática contemporánea, que insisten mucho en acompañar a los actores en sus circunstancias, lo que significa escucharlos, tomarse muy en serio las cosas que dicen y cómo justifican sus decisiones en la vida cotidiana para superar ciertas pruebas o ciertas dificultades,
pero sobre todo cómo ellos hacen esfuerzos muy estratégicos y competentes para explicarse y para incluirse en aquellos espacios donde generalmente son rechazados o excluidos, ¿no? Entonces, para mí sería conveniente trabajar a Pierre Bourdieu, a Bernard Lahire, a Lud Boltanski, Laurent Thévenot, Cyril Lemie, autores que pertenecen a estas corrientes y a estas escuelas que pienso no solo han abordado el campo escolar y educativo, sino también las organizaciones, los grupos, las instituciones. Su agenda de trabajo no se limita a lo escolar, a lo educativo, sino que han hecho trabajos en fábricas, en oficinas gubernamentales, han estudiado movimientos sociales, medios de comunicación. En eso la sociología francesa es muy creativa y muy innovadora respecto de qué temas y cómo abordar este tipo de temas en la investigación empírica de sus mecanismos y dispositivos de funcionamiento. Claro. Y en tu opinión, ¿qué papel tendría, si estamos hablando de establecer una crítica, una agenda de investigación en diálogos críticos de educación, qué papel tendría y sobre todo cómo sería su aplicación en términos de metodología? Porque al fin y al cabo estamos en el ámbito de lo académico, y para los académicos a veces creo que hemos excedido, ¿no? digamos, la vista hacia la metodología, pero creo que, y no sé tú qué opines, que la metodología tiene un papel en nuestro ámbito de estudio importante, pero ¿qué papel tendría? ¿Cómo verías esta aplicación? ¿Y cuáles, si fuese esa tu perspectiva, cuál serían, ¿no?, unos recursos metodológicos que dirías estos serían pertinentes? Sí, bueno, en principio pienso que es importante tener una formación integral en métodos de investigación cuantitativos y cualitativos, porque como profesionales del campo educativo vamos a recibir encargos de evaluación de políticas o de investigaciones que midan la eficiencia de ciertos procesos educativos o de gestión escolar, y eso implica tener un entrenamiento cuantitativo muy sólido. Pero al mismo tiempo, dado que de lo que se trata no solo es de hacer posible la integración del sistema educativo y la eficiencia en las interacciones áulicas de profesores y alumnos respecto de los programas de estudio, sino sobre todo de contribuir a la disminución de las desigualdades entre los integrantes de los grupos escolares. Pienso que es necesario desarrollar también una formación o entrenamiento en investigación cualitativa. No creo que tenga mucho sentido reproducir el viejo debate entre cuantitativistas y cualitativistas. Creo que lo mejor es asumir una actitud pluralista, situada según las necesidades que enfrentamos como docentes, que investigamos nuestras propias prácticas docentes o escolares, o bien, digamos, que estamos interesados en observar de una forma más metódica las prácticas docentes de otros compañeros de trabajo, de colegas de otras escuelas, de otros espacios en los cuales se aprende y se enseña no de manera formal, con un currículum institucional, a propósito de los otros aprendizajes a los que nos referimos hace un momento. Y dentro de la investigación cualitativa, pienso que tenemos un gran reto en el desarrollo de enfoques etnográficos, socioantropológicos, tal como se desarrolla en la actualidad a propósito de las corrientes teóricas que referí hace un momento, que recuperan una tradición antropológica pero la actualizan en los espacios urbanos. Ya no tratamos con indígenas, nativos, pueblos originarios, aunque algunos de nuestros estudiantes proceden de estos ámbitos rurales o indígenas y estudian en nuestras escuelas, no son la mayoría. Entonces hay que desarrollar una perspectiva etnográfica más urbana, más sociológica, interesada en el punto de vista de los actores,
por muy racional que sea para nosotros, por muy mágico, religioso que representen sus justificaciones, discursos o narrativas, tenemos que asumirlas como sus formas de comprender el mundo y con una dosis de empatía comprender para interpretar cómo funcionan esas narrativas y esos discursos en sus interacciones cotidianas en las escuelas, en las oficinas educativas y sus relaciones específicas con sus pares, estudiantes, si es posible, no solo dentro de las escuelas, sino fuera de las escuelas. Y esto nos abre un campo de observación muy amplio, en la medida en que ponemos atención a aquello que no es inmediatamente visible, que en la búsqueda de la eficiencia, de la calidad, de la excelencia, el aprovechamiento, a veces no tomamos en consideración, salvo que en determinadas circunstancias de la vida escolar esto aparezca o se manifieste de manera abrupta a propósito de una justificación de no hice tal cosa porque no tengo los recursos, o para venir aquí tengo que hacer este itinerario, o mi familia no cuenta con los medios suficientes para poder estar al nivel que se me exige, o no puedo pagar la colegiatura. Un conjunto de circunstancias a propósito de la precariedad a la que me refería cuando decía que a pesar de todo eso, la educación es posible. Y entonces la etnografía va descubriendo oportunidades que pueden ser aprovechadas por los docentes que observan sus propias prácticas para no desperdiciar esas posibilidades de hacer algo por transformar interacciones tan desiguales, ¿no? Cuando valoramos a todos como si fueran iguales y cuando la vida nos indica exactamente lo contrario, que son diferentes, que son heterogéneos y que nuestra enseñanza no puede ser tan general sin especificarse según cada caso. Lo ideal, digamos, de una consecuencia de la observación etnográfica por diferentes técnicas sería pensar biográficamente cada trayectoria individual, qué requiere cada uno de los estudiantes para poder desarrollar el máximo de su potencial, desarrollar sus habilidades y sus competencias para desempeñarse, digamos, en el aula, en las escuelas y posteriormente en su oficio profesional. La etnografía en estas circunstancias tiene un auge en los años recientes muy encomiable. Podríamos decir que es un recurso imprescindible para comprender mejor cómo funcionan las instituciones escolares o educativas y sobre todo es más sensible a los dramas que experimentan los actores sociales en su vida escolar cotidiana. Claro. Y aquí, doctor, yo veo que la etnografía tiene, al menos a mí, me replantea dos situaciones. La primera es que quiero decir, muy de acuerdo, ¿no?, con el enfoque que has dicho, pero a nivel de sistema educativo, digamos que tendríamos que abandonar o actualizar la idea de sistema educativo, porque tendríamos que hacerlo regional, ¿no?, local, ¿no?, incluso en muchas de las circunstancias y situaciones, algo que en la, creo que penúltima reforma, ¿no?, se intentaba, es decir, darle una libertad precisamente a los centros escolares para adaptar una parte de los contenidos, ¿no? Esa es una que me gustaría que comentaras, pero la otra creo que también es replantear este perfil ideal que era el docente investigador o el investigador que hace docencia, porque siento que estaba también un poco mitificado en el sentido de hacer ciencia de punta, ¿no?, estar publicando en las revistas indexadas, pero a mí me provoca esto que dices, en el sentido que yo como profesor me tengo que volver investigador precisamente. Voy a tomar algo que decías al principio, porque cada grupo
cada estudiante, pero cada grupo tiene condiciones distintas, procede de unas historicidades particulares, de condiciones específicas, ¿no? Y hacer esta etnografía yo como docente, que me daría un papel de investigador, hacia mi práctica educativa con mis actores, ¿no? Que son mis estudiantes, es una forma distinta, porque yo muchos de los libros cuando leo ese perfil ideal, lo veo directamente, decir, claro, que estés investigando, que estés publicando, que estés yendo a congresos, ¿no? Pero pocas veces, ¿no? Y dice, y todo ese conocimiento pues lo traes al aula. Pero aquí este enfoque etnográfico me plantea, más bien vamos a hacer investigación de lo que está pasando aquí para lograr tal vez lo que tú comentabas, ¿no? De la eficiencia del proceso, ¿no? O sea, ¿cómo verías estos dos replanteamientos? Sí. Bueno, la investigación cualitativa de corte etnográfico, a veces realizada por profesores que observan sus prácticas docentes para mejorarlas o para contribuir al desarrollo de las instituciones educativas, obliga a los diseñadores de política, de currículums, a estar más atentos a la heterogeneidad y la complejidad de las interacciones áulicas y escolares. Lo deseable sería, en efecto, que los técnicos que diseñan políticas y programas educativos desde los centros, ¿no? Desde las capitales, estuvieran más atentos a esa enorme complejidad y heterogeneidad regional y que en efecto permitieran que ese currículum o esas políticas fueran usadas en un sentido más flexible según las circunstancias y la propia creatividad, que sería un reconocimiento de lo que en efecto acontece en la vida cotidiana de las aulas, ¿no? Por lo demás, pienso que un diseño mixto de investigación que combina tanto elementos cuantitativos como cualitativos es la mejor forma de acometer este tipo de problemas de diseños más complejos, atentos a la enorme heterogeneidad de las escuelas de los diferentes niveles educativos. Ahora, la experiencia nos indica que no necesariamente un buen profesor es un buen investigador y al revés, o sea, no necesariamente un buen investigador es un buen docente, pero creo que eso es parte de los retos de la figura de profesor e investigador, ¿no? Que están orientados a que uno enseñe en las aulas aquello que investiga. Y lo deseable es que esto acontezca desde educación básica hasta posgrado, que estemos enseñándole a nuestros estudiantes no solo aquel conjunto de contenidos que consideramos imprescindibles para una formación que nos haga iguales y convivir juntos en nuestras diferencias, sino además, o sea, que actualice cotidianamente según problemas emergentes de la vida social y de la propia vida educativa a nuestros estudiantes, o sea, para poder irlos enfrentando conjuntamente a lo largo de sus trayectorias escolares y sociales. Es deseable, evidentemente, que sobre todo en la educación superior y en los posgrados, quienes se hagan cargo de la formación de los estudiantes no solo sean profesores experimentados en su oficio, en su desempeño profesional, sino que estén actualizados y que enseñen aquello que están llevando a la práctica o que están investigando. Es muy difícil porque generalmente la construcción de perfiles de docentes e investigadores están sujetos a una especialización creciente, ¿no? O sea, las políticas de educación superior y de ciencia y tecnología exigen cada vez una mayor especialización que hace imposible un desarrollo profesional equilibrado, es decir, ser un buen investigador y un buen docente al mismo tiempo, que le enseña a los estudiantes los resultados de la investigación, de los procedimientos epistemológicos y metodológicos que se utilizaron para llegar a esos resultados. A veces los resultados son lo de menos para nuestros estudiantes y lo que importa sobre todo es cómo se construyeron esos datos.
Entonces, volvería un poquito a lo que comentamos hace un momento, ¿no? Una formación pluralista en métodos cuantitativos, cualitativos, para atender diferentes encargos escolares y extraescolares sería lo deseable en la formación de nuestros estudiantes. Pero si tuviésemos, en este caso, que asumir una posición, yo sería más proclive a recomendar darle predominancia a la enseñanza, a la investigación educativa y particular, cualitativa y particularmente de corte etnográfico, con el propósito de darle la palabra a los actores y observar qué dificultades se están enfrentando en la dinámica del sistema educativo, en el nivel donde se encuentran y a partir de las propias interacciones que están construyendo cotidianamente. Claro, y yo digo que remataría con lo que tú también aportabas, para visibilizar las situaciones de corte humanas, de relaciones humanas, de situaciones personales, que muchas veces están, en mi opinión, determinando el éxito, el rendimiento, el desempeño y sobre todo el aprovechamiento, no digo en las calificaciones, sino de la experiencia educativa, ¿no? O sea, me parecería, yo creo que muy adecuado, aunque sí sería un paso no fácil, ¿no? para el sistema educativo. Doctor Zavaleta, ya para terminar en las preguntas en esta segunda etapa de la entrevista, ¿por qué realizar diálogos en educación pero desde la crítica? ¿Por qué tú verías una justificación de ello? Bueno, en principio para no reproducir nuestro sistema educativo en las mismas circunstancias. Por supuesto que es importante que funcione de manera adecuada, pero no de forma injusta y de forma desigual. Entonces, sí, en efecto, la educación sigue siendo el principal recurso o capital para lograr cierta movilidad social que implicaría vivir mejor que nuestros padres o nuestros familiares. Tiene que atender justamente esas desigualdades y algunas injusticias que se experimentan a lo largo de las trayectorias escolares, ¿no? Entonces, pienso evidentemente que es en este caso necesario pensar cómo mantener integrado el sistema educativo, cómo hacerlo más eficiente, funcional, pero al mismo tiempo es muy importante observar ese conjunto de problemas que generalmente no se atienden cuando uno desarrolla una perspectiva tecnocrática, ¿no? O sea, más orientada a la planeación, la evaluación, sin tomar en cuenta dimensiones humanas como las emociones, los problemas familiares, los problemas económicos, las diferencias religiosas o culturales, la procedencia étnica a propósito del multiculturalismo. Entonces, lograr establecer un equilibrio entre eficiencia y inclusión es el reto de los sistemas educativos contemporáneos. Es paradójico porque uno pensaría que deberían incluirse cada vez más aquellos que necesitan ser incluidos. Y sin embargo, nuestro sistema educativo premia a los que más saben, a los más aptos, ¿no? O sea, lo lógico sería, bueno, si esos ya saben, preparemos a los que no saben, ¿no? A los que no son aptos, porque son los que requieren, porque eso va a tener consecuencias para la convivencia social. Pero no, nuestros sistemas educativos siempre piensan en términos de indicadores de eficiencia, de calidad, y son poco sensibles a esos pequeños dramas y tragedias familiares individualizadas de quienes no pueden continuar sus estudios y tienen que optar por otro tipo de alternativas para incluirse socialmente. Bien, y noto también en ti una agenda, decías, una agenda ética, porque comentabas para evitar injusticias, para también evitar hacia las desigualdades. En ese sentido, veo que sí hay una preocupación ética que hay en el discurso sobre la educación,
Pero ¿cómo, bueno, si es que estuvieras de acuerdo, ¿no? Pero ¿cómo podríamos manifestarla o aclararlas? O sea, ¿cómo nos podrías dar elementos un poco más específicos de esta parte ética que yo noto en ti, en el discurso, en estas preocupaciones que tienes y que a nivel personal me interesan mucho porque creo que esto es un elemento para mí transversal, ¿no?, a toda discusión, al menos en educación? ¿Pero tú qué piensas? No, sin duda, nuestras elecciones y posiciones respecto de este tipo de problemas tienen una dimensión ética. Y para mí el decidir o tomar una posición por quienes tienen dificultades para desarrollar trayectorias en condiciones favorables, implica un reconocimiento de derechos. Aunque no los exigieran, estamos obligados a crear las condiciones de equidad que les permitan mantenerse en los sistemas educativos e incluirse socialmente si en realidad queremos aprender a vivir juntos. Entonces, si la educación nos enseña a vivir y a convivir a pesar de nuestras desigualdades y diferencias, o sea, pienso que la tarea de quienes trabajamos en los sistemas educativos, ya sea en la gestión institucional, en la administración escolar o directamente en los grupos escolares, es hacer posible que se reconozcan los derechos de quienes interactúan en las escuelas, independientemente de sus procedencias familiares, pero sobre todo que desarrollemos programas compensatorios, remediales, extracurriculares, que les permitan reducir esas desigualdades, porque a la larga el efecto de la reproducción de esas desigualdades y esas injusticias terminan afectándonos a todos. O sea, no es algo que podamos posponer y decir lo vemos después, porque lo vamos a enfrentar en lo inmediato, y eso es lo que acontece al final de cuentas. Cuando reproducimos esas desigualdades, pensamos que hay que demostrar ser el mejor, el más apto, el más competente. Ser exitoso es generalmente asociado a triunfar sobre los demás, ¿no? No hacer posible que los demás también desarrollen sus habilidades y sus competencias con el propósito de mejorar nuestra convivencia social. Evitar juegos de suma cero, ¿no? En ese sentido. Claro, yo creo que lo dices muy bien. O sea, fuimos formados en la idea de los juegos de suma cero, y hay juegos de suma variable donde todos podemos ganar. O sea, que yo gane no significa que tú pierdas, ¿no? Y sobre todo, quitarnos de la cabeza que los perdedores siempre tienen que perder, ¿no? A mí personalmente me parece que esa forma tan evolutiva de pensar nuestras relaciones con los otros puede tener consecuencias muy funestas y fatales, ¿no? O sea, pasar por encima de los otros, usarlos como medios para conseguir nuestros fines, a la larga termina produciendo efectos en nosotros mismos que tienen que ver con nuestras emociones, de soledad, de angustia, de tristeza, de no reconocimiento, porque nos quedamos solos, no hemos construido la convivencia con los otros, no hemos hecho posible que los otros también se realicen, y al final esos son los principios que acompañan a la crítica ilustrada, moderna, que consiste en hacer posible que los demás también sean iguales, que sean libres, que sean fraternos, de tal forma que nosotros podamos desarrollarnos en ese escenario, ¿no? Vivir y convivir, ¿no? ¿Sí? Es una parte, creo que clave de lo que has comentado de esta parte ética, y para lo cual, como tú decías, evitar reproducir las injusticias, visibilizar las injusticias de entrada, y obviamente pues tratar de construir alternativas o soluciones, ¿no? Ahí estaría muy en la línea de este pragmatismo, ¿no? Sí. Precisamente para ir dando alternativas y pues en diferentes contextos de forma situada, ¿no? Como comentabas, ¿no? Eso pues creo que tiene un valor, ¿no? En sí mismo, y que pues deberíamos todos los que estamos en educación tener parte de estos elementos muy claros, obviamente pues para, como tú decías, que tengamos una mejor convivencia, ¿no? Pues doctor Zabaleta, pues acabamos esta segunda etapa, la tercera y última, decías que
habías entrado un poco del interaccionismo simbólico, pues decimos aquí yo te voy a decir 5 palabras y tú me vas a decir qué te representan, ¿no? Un poco educación. Diálogo intergeneracional. Sociedad. Construcción inacabada. Diálogo. Aprendizaje permanente. Crítica. Hacer visible lo invisible. Y por último, conocimiento. Observar, interrogar y en ocasiones incomodar. Muy bien, pues te agradezco mucho, doctor, que hayas aceptado esta invitación. La verdad es que ha sido una experiencia muy rica. Todas tus perspectivas, tu conocimiento, todo este bagaje que tienes ha sido invaluable para el proyecto que estamos construyendo, que estamos delineando, así que te lo agradezco enormemente. Por lo contrario, muchas gracias por la invitación, a la orden. Pues hemos llegado al final con esta entrevista con el doctor José Alfredo Zabaleta Betancourt, investigador de la Universidad Veracruzana, quien ha publicado diferentes investigaciones, sobre todo con la preocupación social, y que nos ha compartido una visión muy clara, muy precisa, que nos ha aportado en cómo se tienen que caracterizar estos diálogos críticos en educación. Esto ha sido Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación. Nos vemos en la próxima.